buenos días. Hoy tenemos un episodio especial de la Estrategia del Día y me acompañan justo en el escenario donde fue el Bloomberg Linea Summit, la tercera edición, porque tenemos que grabarlo desde aquí porque yo les prometí que les íbamos a traer todos los pormenores de lo que aquí se discutió, si es que no nos pudieron acompañar. Así que estamos aquí. Si nos están viendo en video, no solo en audio, bueno, pues se podrán dar cuenta que me acompañan Michelle del Campo, jefa del Buró de México de Bloomberg Linea, está Yacen Flores, reportera de Economía y Gobierno, está Italia López, reportera de Corporativo y Sector Financiero, y tenemos el honor también de que nos acompañe Daniel Salazar, reportero en América Latina en Bloomberg Linea y quien se encarga de darle mucha perspectiva a muchos otros temas que suceden en otras latitudes y también sectores. Así que bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos aquí y estamos para platicar qué es lo que pasó. Ahora sí que panel por panel, nosotros este año le dimos un giro completamente diferente. Hasta el escenario es redondo porque sabemos que ya viene el Mundial el próximo año y no se va a hablar de otra cosa más que de balones. Y hasta yo en mis manos tengo un balón, pues es el Trionda, que es como se llama el balón de la Copa del Mundo el próximo año, que también utilizamos en uno de los paneles, fue idea de Zen, pues para pelotear entre todos los analistas, economistas, expertos, pues las ideas que nosotros tratamos aquí de reflexionar y analizar en conjunto con toda la audiencia que nos acompañó. Estamos muy agradecidos, fuentes muy valiosas que nos acompañaron, analistas, economistas, perfiles de muy alto nivel. Así que, pues, a quienes no pudieron estar, pues este episodio es para ustedes. Vamos a empezar, Zen. Tuvimos paneles con lenguaje muy futbolero. Sí. Tú inauguraste. Y el primero se llama ¿Cómo llega México al partido del TEMEC? Tuviste contigo a Kenneth Smith, ex negociador del Tratado Comercial en su momento, y también a Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. ¿A qué conclusiones llegaron de cómo llega México al partido del TEMEC? Y así como tú le hiciste en tu panel, pues yo te paso el balón. El balón. Pues justo, Jimé, iniciamos con una metáfora de lo que es el balón Trionda, que busca intercalar los colores de los tres países, y el TEMEC pues es lo que buscan. Vamos a tener el próximo año ahí fechas con un ojo al Mundial y otro ojo a la revisión, la firma de la revisión del TEMEC. En junio, julio van a ser esas fechas clave. Y bueno, quisimos hacer esta analogía preguntándoles, justo eso es la pregunta detonadora, ¿cómo llega México al partido del TEMEC? Y Kenneth nos compartía un poco, haciendo esta analogía con el fútbol, pues él decía que que tenemos un equipo tricolor robusto, refiriéndose a la Secretaría de Economía, la Cancillería, que hay buenos equipos, pues buenos negociadores, pero también se va a requerir del sector privado, ¿no? Entonces están estas consultas públicas que terminaron la semana pasada y que va a ser un trabajo hacia adelante de mucha comunicación en pues los diferentes sectores que estarán pues yendo a esta revisión. Justo en el término decía, lo que toca es una revisión administrativa el próximo año, pero seguramente Estados Unidos va a crear una renegociación. Él hablaba de muy posiblemente en reglas de origen, tal vez en el tema laboral, el mecanismo de revisión laboral. Y bueno, lo que él dice, hay que prepararnos para una renegociación, ¿no? Estar preparados para la renegociación. Y también hablaba de defender, ¿no? Decía él que, como se dice en el fútbol, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces, que México también vaya a defender el libre comercio, es a lo que él se refiere. Y un poco la conclusión de él que nos dejó es, pues no ve un escenario de colapso, pero sí mucha turbulencia de aquí a junio, julio, ¿no? Entonces, Kenneth es lo que compartía, y Julio un poco la parte económica. Él dice que la defensa está bien, los fundamentales macroeconómicos, no hay una crisis. Sí señala que hay un tema de la consolidación fiscal que se va a retrasar en 2026 porque pues se pidió más deuda en el paquete económico y se va a retrasar la reducción del déficit, pero en términos generales y comparados con economías emergentes, México tiene una macroeconomía estable. Y él puso énfasis en la inversión también, que su conclusión fue, más allá de a lo mejor preguntarnos si se va a ver TEMEC, se va a revisar, es
él da por hecho que habrá, pero ¿qué vamos a hacer con ese TEMEC revisado? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Porque él ve que va a seguir la incertidumbre para la inversión. Ha estado pues frenada en la banca, ha estado la inversión y va a estar así mientras no se despeje del todo esta incertidumbre, que él no descarta que incluso podría retrasarse esta revisión a fin de año, ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos de los puntos que ellos mencionaron. Bueno, eso es novedad. Y además también escuchaba de tu panel, Zen, cuando decían, mientras México empate a 0, ya es ganancia, Sí, ¿no? Muy sí, bien. no perder. Sí. Bueno, a ver, te robo el balón. Ahora se lo voy a aventar a Ita. Bueno, no, aventárselo no, pero a ver. Hasta allá llega. Un pase. Italia, a ver, tu panel trató de otro de los temas más importantes que ocurrieron en México este año. Ya estamos en noviembre, pero no puedo creer que esto fue casi a finales de junio y cambió absolutamente toda la agenda del sector financiero mexicano. Y justamente de eso trató ese segundo panel que tú moderaste, de cómo el sistema financiero mexicano sigue en la mira, pese a que ya se enfriaron un poco esos señalamientos. Desafortunadamente implicó que 2 bancos y una casa de bolsa pues quedaran completamente en cascarón. Hubo intercambio de activos. Tuviste en tu panel a Regina García Cuéllar, la directora general de la Asociación de Bancos de México, pero también a expertos antilavado e incluso a Luis Hernández, CEO de Actinver, que fue uno de los bancos que se quedó con alguno de los activos que cuando los clientes tomaron esa decisión de traspasar, sobre todo en el negocio fiduciario, pues Actinver fue un jugador clave en todo esto. ¿A qué conclusiones llegaron en tu panel? Pues una de las principales tiene que ver con que lo que ocurrió sí implica que las cosas ya cambiaron, ¿no? O sea, la forma en la que lo está abordando ahora Estados Unidos y estas medidas y en lo que derivaron estas medidas sí indica que ya hay un cambio respecto a cómo se trataban todos estos temas y ahora toca pues a las instituciones asumir más participación. Ellos mencionaban mucho un poco como este tema de autorregulación. Tanto las medidas que anunció la Asociación de Bancos de México recientemente tienen que ver con, o sea, son recomendaciones que se le dan a los miembros de la asociación, que son prácticamente todos los bancos que operan en México, para reforzar controles internos. O sea, son distintas iniciativas, pero al final del día son voluntarias, ¿no? Son de adhesión voluntaria. Entonces, de todos modos, ellos tienen la confianza en que los participantes lo van a hacer, ¿no? Y era un poco de lo que hablaban nuestros panelistas, ¿no? O sea, Sandro García Rojas, que es bueno, fue vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ahora está en la parte de consultoría. Él mencionaba también un poco este tema compartido con Luis Hernández de Actinver sobre este apetito al riesgo, ¿no? Y cómo ahora tienen que también pues medir un poco eso las instituciones, cómo tiene que cambiar también esa forma de evaluar esos riesgos y de medir esos riesgos. Y sí los pone en una nueva dinámica, ¿no? Uh-huh. Bueno, aprovechando que tuvimos a Luis Hernández, CEO de Actinver, después pasó a cabina con nosotros para platicar un poco sobre qué sigue para el negocio de Actinver tras todos estos sucesos en el sector financiero mexicano. Entonces vamos a escuchar una probadita y ya después publicaremos la entrevista completa. Mencionabas justo lo que ocurrió a mediados de año con el señalamiento de los 2 bancos y la casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Actinver ahí jugó un rol relevante desde el inicio cuando se empiezan a mover estos activos que al final, de los cuales al final estos 2 bancos sobre todo se tuvieron que deshacer. Ustedes jugaron una parte importante en la adquisición de ciertos fideicomisos, bueno, más bien el cambio. De los que los clientes hicieron, porque realmente no hubo adquisición como tal. Pero ¿cómo queda esa cartera de fideicomisos en Actinver tras quedarse algunos de CI Banco? Pues mira, primero, antes que nada, me parece que se mostró nuevamente que el negocio fiduciario en México es un negocio firme, es un negocio sólido. Creo que abrió los ojos de muchos, ¿no? El porcentaje de lo que representa el portafolio administrado por el negocio fiduciario en México alcanza fácilmente 2 puntos del PIB. Yo no sé si todo el mundo tenga esa conciencia, pero el negocio fue realmente, es un negocio importante y volvió, insisto, a mostrar una solidez del mercado mexicano en general. Sin duda, Actinver, pues nos sentimos cómodos
cómodos en que pudimos tener acceso y poder navegar, ¿no? En ese sentido, sobre todo otra vez pensando en los clientes y poder dar soluciones con respecto a portafolios pues muy alineados con nuestro apetito de riesgo, ¿no? No queremos tampoco tomar decisiones anticipadas o soluciones que no estuvieran a la altura de lo que realmente representa nuestro apetito de riesgo, de tal manera que consolidamos sobre todo el negocio fiduciario que está relacionado con las fibras. Tenemos un posicionamiento, sobre todo un conocimiento importante del sector, y lo mismo ayudó pues sí también para seguir proviendo soluciones serias y profesionales a nuestros clientes, ¿no? Por otro lado, pues atender las solicitudes de los clientes en general, que en su momento les generaron demasiada ansiedad. Creo que las autoridades manejaron bien el proceso en el sentido de dar calma, no hubo un tema que fuera a mayores desde el punto de vista sistémico, y eso creo que dar esa certeza a los clientes fue un tema fundamental, de tal manera que ellos pudieran tomar las mejores decisiones con quién y cómo seguir sus procesos comerciales, financieros y de negocios. Y bueno, ahora, Italia, por favor, pásale el balón a Daniel, Pase porque creo que uno de los paneles más taquilleros del Summit este año definitivamente fue el dedicado a la inteligencia artificial. Le llamamos la ola de la inteligencia artificial en México porque creo que realmente a nivel industria, no solo en términos de adopción, sino a nivel industria están pasando cosas muy interesantes. Daniel tuvo consigo en el escenario a Marcio Aguiar, director de NVIDIA Enterprise para Latinoamérica. También tuvo a Rubén Mugartegui, director en Amazon Web Services aquí en México. Pero también a Sergio Rosenhaus, que representa a una empresa emergente, pero bastante especializada en el tema de fábricas de inteligencia artificial, que se llama Bleeding Edge. Entonces, Daniel, pues cuéntanos sobre todo pues la participación de NVIDIA, que como decimos ya por todos lados, todo lo que toca NVIDIA pues lo hace oro, si es la empresa del momento, se recalcó muchas veces en el escenario, pero aquí en México en particular sí están teniendo cada vez mayor presencia y además participación en conjunto con el gobierno mexicano y sobre todo lo que se puede hacer. Perfecto, sí, una de las conclusiones justamente es que México hoy sí es un polo de atracción de la inversión en inteligencia artificial, está andando en un proceso de ser un país adoptante a un país pionero, según la clasificación de la CEPAL, y creo que es justamente ese foco de evolución, de ese paso adelante que quieren dar las empresas, y uno de esos focos es justamente evolucionar en la inversión. Entonces NVIDIA está proyectando esa inversión como a través de sus socios, porque ellos trabajan mucho a través de socios que adoptan sus tecnologías, los chips que producen masivamente, que le han llegado a convertirse en una empresa valorada en $5 billones. Trillion en inglés. Trillion en inglés. Porque luego nos regañan. Sí. Entonces, pues claro, el foco está en esas inversiones que van a convertir a este mercado gigante que es México, una de las mayores economías de Latinoamérica, pues en ese mercado excepcional para poder atraer esas inversiones. Entonces, hablamos de NVIDIA, y NVIDIA pues nos adelantó, ellos van a tener un evento en el que van a hacer anuncios muy relevantes en esa materia. Nos dijeron que 2 socios mexicanos, ahí queda un poco el misterio para que acompañemos y lo vamos a acompañar y cubrir, están proyectando inversiones importantes con un presupuesto de 2 a 4 millones de dólares por ahora inicialmente en nuevos centros de datos para el norte del país, en donde están las condiciones óptimas para establecer estas infraestructuras, y lo que se busca es que México tenga una autonomía en materia de inteligencia artificial para que pueda establecerse aún más en este mapa competitivo que está compitiendo no solamente a nivel local con muchas empresas, muchas startups como Bleeding Edge, que bien mencionabas que está en esa carrera, sino también con otros competidores como Brasil, que están andando fuerte, y que también pues Marcio de NVIDIA nos decía que están ahí como en esa carrera, como en ese pulso a pulso. Entonces México sí va en ese proceso, se ve desde Amazon Web Services, nos aterrizaron también que no solamente es a nivel de grandes corporativos, sino también unas pymes que están cada vez más activas en materia de inteligencia artificial. Creo que eso es un aspecto muy relevante a destacar frente a otros países de Latinoamérica, en el cual esa adopción se da a una gran escala, una escala diferencial en el que solo grandes jugadores tienen acceso a estas inversiones. Entonces eso va a marcar sin duda el panorama de la inteligencia artificial en México. Pues hay muchas todavía interrogantes, ¿no?, que surgen, pero México no transita solo en ese camino. También hay muchos países que están en ese proceso, incluso Colombia a su proceso también, que está avanzando en esa materia. México, como una gran economía, pues lleva su propio
camino, está compitiendo, como decimos, con los grandes jugadores, no solo locales, sino también mundiales. Y pues hay muchas dudas, como el tema de la regulación, hasta dónde es debido hacer una regulación de la inteligencia artificial para no limitar también su crecimiento, y otros aspectos sobre la energía, por ejemplo, que también nos hacen cuestionar sobre esa capacidad que se requiere y que requieren países de nuestra región para posicionarse en el mapa. Muy bien, bueno, antes de continuar, porque quiero seguir hablando un poco del caso de Bleeding Edge, pero también tuvimos a Marcio Aguiar, director de NVIDIA Enterprise para Latinoamérica, en la cabina de la estrategia del día aquí durante el Bloomberg Linea Summit. Vamos a escuchar un poco también de lo que dice Marcio Aguiar respecto a posibles empresas en las que NVIDIA pudiera interesarse en dado caso, porque también son muy activos en términos de alianzas e inversiones en el resto del mundo, aunque él me aclara que siempre se van a interesar en empresas que tengan presencia no solo en el país, también en otras partes del mundo. Pero vamos a escuchar. Las inversiones que hicimos ahora, no solo con Nokia, con OpenAI, con Intel y otras corporaciones, cuando hemos comprado a Mellanox hace más o menos 8 años, son compañías a nivel global, no son compañías que están solamente en un país. Entonces, no solo para México, pero para toda la América Latina, yo creo que falta, bueno, hay muchos unicornios también, ¿no? Que son las compañías que han llegado ahí a $1 millón de valoración en la región, pero eso mucho sigue siendo poco comparado con el resto del mundo. Por eso que todo eso tiene que ver con la educación. Hay que formar la nueva generación de ingenieros, de científicos, y México, así como otros países, están dando sus pasos en la dirección correcta. Es decir, si NVIDIA hace una alianza, tendría que ser con una empresa que no solo esté en México, sino que sí tenga una huella que traiga global o regional. Sí, o que traiga un gran diferencial para nuestro portafolio, ¿no? Si no, seguimos trabajando con ella, les dando capacitación, conocimiento para que sean compradas por otras grandes corporaciones. Y no descartan también en algún momento, como sucedió con esos ejemplos que tú bien dices, sí, que en México pueda darse ese chance con alguna que cumple estas características. Por supuesto, sí. Estamos siempre atentos a lo que hay de mejor cuando se trata de innovación tecnológica, siempre. Y bueno, continuando con Bleeding Edge, creo que Sergio Rosengaus tiene mucha experiencia en el tema de infraestructura, de centros de datos. Él hablaba también de una evolución de la tecnología en esta materia. ¿Qué es lo que te cuenta también sobre las necesidades y requerimientos a nivel energético? Por ejemplo, hasta se hablaron de temas como de microcentrales nucleares, algo así. A ver, danos un poco de luz. Correcto, sí. A medida que crece la demanda de estas soluciones, también crece la demanda pues, energética y la necesidad de ampliar pues, esa matriz para poder hacer posible estas tecnologías, porque los centros de datos naturalmente tienen un alto consumo pues, de energía. Entonces se busca la eficiencia de múltiples formas, y pues una de ellas de la que se ha hablado son los microreactores nucleares, que podrían darle ese impulso pues, en medio de ese control que hoy tiene el Estado, de esa potestad que tiene el Estado sobre este tipo de fuente. Entonces es también cómo la regulación permite abrir también el campo para que nuevos jugadores puedan competir en estas áreas energéticas, y pues los microreactores nucleares es una fuente que se pone sobre la mesa como una alternativa para poder sopesar estas capacidades que tal vez otras fuentes no sean capaces de ofrecernos. Entonces es una alternativa que se pone sobre la mesa, y yo creo que el gran debate ahí es cómo garantizar que sea también una cuestión de confianza. Yo creo que va a partir mucho la expansión a nivel corporativo y a nivel personas de asegurar esas informaciones en estos centros de datos, y cómo ofreciendo respaldo. Entonces no es solamente la cuestión energética la que pusimos sobre la mesa, sino también analizamos, y creo que es un tema en el que seguiremos profundizando también, y es cómo garantizar pues esa seguridad, a propósito también que fue un tema que pusimos sobre la mesa de caídas de centros de datos como la que tuvo Amazon Web Services recientemente, y que pues dejó en jaque prácticamente al sistema financiero en países como Colombia, que fui testigo de ello, y seguramente en muchos otros países de Latinoamérica, con esta paralización. O sea, la inteligencia artificial tiene que andar, pero no puede tener como estos baches ni en energía ni en esa confiabilidad que debe dar los datos, o si no, eso ya puede ser un gran talón de Aquiles para su despliegue.
Muy bien, pues muy interesante panel, muy completo y mucho por desmenuzar Sí, después. da mucho tiempo para otros episodios, otras series del Totalmente. tema. Bueno, igual también para dar una pequeña probada, tuvimos en cabina a Sergio Rosengaus, fundador y director de Bleeding Edge. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Nosotros estamos evaluando cualquier oportunidad de generar energía. La verdad es que todavía no tenemos claro cómo está ese modelo. Posiblemente en un par de meses tengamos algo de información al respecto de lo que estamos trabajando ahí. Pero siempre está obviamente enfocado a que el regulador, y en todos los países se están promoviendo la regulación de este tipo de infraestructuras. Y están esperando a que las pruebas iniciales de este tipo de capacidad de generación quede, digamos, pase la prueba, por decirlo así. Sin duda es un espacio que tiene pros y contras, ¿no? En todos sentidos. Todo el mundo sabemos que es la forma más económica de producir y sin duda hoy en día la más segura, pero tiene un efecto social y comunitario distinto que también hay que tomar en cuenta. Y sin duda regulatorio. Y el estigma, ¿no? Sí, el estigma es muy grande y regulatoriamente tendrán que haber acuerdos siempre más o menos regionales, ¿no? Porque si lo aprueban en Estados Unidos, ¿no? Y hoy en Canadá, pues, digamos, ¿qué haríamos nosotros, no? O en Europa se aprueba en diferentes países y en otros no. Entonces yo creo que todavía está construyéndose la regulación y se está construyendo como el apoyo hacia esto por la demanda que se tiene. Nos quedan unos años de prueba también, pero creo que es una modalidad que habrá que darle una verdadera revisión en próximas fechas, que pues, nosotros también estamos evaluando esto y entender si funciona y hay oportunidad. Pues, usarla en países como los nuestros, que a lo mejor tienen un déficit de energía que pudiera subsanarse. Pues estos planes de energía pues no son inmediatos, son planes, deja tus sexenales, sino de 10, de 15 años hacia adelante, cuánta energía va a requerir el país, ¿no? Para poder mantener el desarrollo económico que estamos planteando. Y creo que ahí es donde se puede ver en qué momento podrían entrar estos complementos de energía a subsanar lo que nos pudiera hacer falta, ¿no? Y bueno, otro panel de discusión, me parece también uno de los más interesantes, tuvo que ver con las nuevas reglas del juego en el sistema de justicia mexicano. Y aquí tuvimos la presencia entre los panelistas de un magistrado en retiro que fue muy protagonista el sexenio pasado, no por su propia voluntad, sino porque las circunstancias así lo dirigieron, pero se trata de Juan Pablo Gómez Fierro, hoy emprendiendo su propio despacho de consultoría, y también otros dos expertos en el tema. ¿A qué conclusiones llegaron, Mitch? Te paso el balón. Claro que sí, Jimé. Tomo el balón. Sí, mira, fue una mesa muy interesante porque era ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar tras la reforma? Creo que se ha discutido demasiado sobre lo que sucedió, pero ahora qué pasa, y lo enfocamos mucho al sector económico y financiero porque tiene muchas aristas la reforma al Poder Judicial, y lo que nos decían los expertos es que existen alternativas, pero que el hecho de que aún no sabemos cómo va a funcionar realmente esta reforma, si van a ser jueces buenos o no tan buenos o muy malos, genera incertidumbre, y esa incertidumbre finalmente es un freno a la inversión en un contexto en el que México está promoviendo el Plan México de atracción de inversiones, y también en medio de la renegociación con Estados Unidos. Y acá fue interesante porque tanto Luis Rubio como Miguel Flores fueron exnegociadores tanto del Telecán como del TEMEC, y ellos veían también ese factor de la justicia como un elemento clave en medio de esta próxima negociación del tratado comercial. Con Gómez Fierro ahondamos un poquito más sobre otro elemento que es el tema del amparo, ¿no? Y si realmente pues estábamos en un desamparo, o las empresas y la inversión están en un desamparo. Tratamos de tener ahí una visión un poco más equilibrada, pero para él sí hay un saldo pues negativo, ¿no? Para todo el tema de la protección ante decisiones del Estado, ¿no? Y que pueden atacar
pues cuestiones pues constitucionales. Entonces fue un panel que fue en ese sentido. Otro factor clave que analizamos fue el tema de los reguladores del mercado. O sea, no solamente los árbitros cambiaron, también cambiaron las instituciones que ven el tema de mercado y de los pisos parejos y de que todo el sistema económico funcione. Y ahí Miguel Flores nos señaló que sí vio como una moderación por parte del gobierno, que si bien hubo cambios en instituciones, mantuvo a las personas claves que han seguido en las instituciones de competencia, y eso manda una señal de certidumbre. Ahora vamos a escuchar rápidamente las palabras de Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, a quien también tuvimos en cabina, y justamente le preguntamos sobre el panorama que esperan las empresas con estas nuevas reglas del juego, con este nuevo sistema de justicia mexicano. Precisamente lo que comentaba Michelle del Campo, pues, ¿ahora qué sigue? Sí, he sido yo un crítico particularmente de las reformas recientes al sistema de justicia, principalmente la reforma judicial. De hecho, parte de la reforma judicial fue lo que motivó pues mi salida del Poder Judicial y de una carrera de 22 años. También participé recientemente en los foros, tanto en Cámara de Senadores como de Diputados, para el tema de la ley de amparo. Y a pesar de que veo un saldo negativo, creo que también es como responsabilidad de nosotros, como abogados, como, bueno, en mi caso, que fui servidor público muchos años, pues buscar los mecanismos precisamente para dar certeza ahora pues a los justiciables y pues tratar de defender los derechos de estos, ¿no? Entonces, sí creo que independientemente de que el saldo sea negativo, pues viene un reto mayor para primero pues recuperar y solidificar las instituciones, pero por otro lado también buscar alternativas para solucionar los conflictos y que pues se pueda tener esta certeza, ¿no? Digamos que cambian las reglas, pero creo que debemos ser particularmente resilientes para adaptarnos a estos cambios y buscar salidas a estos problemas a los que nos vamos a enfrentar, y particularmente las empresas y los justiciables en general. Y finalmente, Mitch, no me gustaría que lo dejáramos de mencionar. Hacías la pregunta en el escenario sobre si ahora defenderse iba a costar más. Incluso tuviste el suspiro de Luis Barneche, me parece, quien decía, pues sí. Provocó un poco las risas de la audiencia, pero ¿qué te dijo? Pues mira, fue algo muy interesante porque lo que él ve es que cada vez más las empresas van a tratar de resolver sus conflictos no dentro de los juzgados, sino a través de mecanismos de resolución de controversias, que finalmente es algo más caro, que puede tomar incluso más tiempo que los juzgados, y que de alguna manera a veces no hay un ganador o un perdedor. Puede haber varios perdedores en virtud de que cuando hay este tipo de mecanismos, los jueces son seleccionados por cada una de las partes. Entonces tratan de tener como ahí un equilibrio que a veces no es tan favorecedor. Y algo clave que nos señalaba él también es que finalmente esas decisiones y estos mecanismos de resolución de controversias se tienen que judicializar. O sea, finalmente se va a tener que ir al Poder Judicial, que es un Poder Judicial nuevo, que a veces de muchos temas no conoce o que no es tan especializado. Entonces sí, es algo costoso, y bueno, y que nos lo diga él, que encabeza una de las firmas de abogados más importantes del país, fue clave de que sí, la justicia podría ser más cara para las empresas. Muy bien. Y bueno, finalmente, a ver, pásenme el balón, porque sí amerita que yo tenga el balón. Cerramos con broche de oro porque a los asistentes le dimos la sorpresa del lanzamiento de un nuevo proyecto que vamos a tener en 2026 y que trata de un nuevo spin-off del universo de la estrategia del día. Es un nuevo podcast que va a estar dedicado 100% a la Copa del Mundo. Obviamente, y como siempre, desde la perspectiva de negocios, la perspectiva económica. Se trata de Voces del Mundial de Norteamérica. Aquí sí, no les voy a poder dar detalles de lo que platicamos porque el podcast se grabó con audiencia, en presencia de la audiencia, pero después lo van a poder disfrutar cuando hagamos ese ya lanzamiento oficial el próximo año. Así que aquí en el Bloomberg Linea Summit, en este escenario, se estuvo grabando el episodio 0 en compañía de 3 personajes muy distintos, justamente para dar una probadita de cuáles son esos temas que vamos a tener a partir del próximo año y que nos van a dar, pero
para aventar balones antes de la Copa del Mundo y hasta que se termine, hasta que haya nuevo nuevo campeón mundial. Entonces, no les voy a adelantar la conversación, ya la estaremos publicando muy pronto, el episodio 0 de Voces del Mundial de Norteamérica, pero sí quiero que escuchen a continuación de qué se va a tratar. Bienvenidos a un nuevo podcast del universo de la estrategia del día. Es hora de meter gol. En 2026, Norteamérica se convierte en una cancha gigante. México, Estados Unidos y Canadá jugarán el partido más importante a nivel comercial, mientras un balón de fútbol que recorre los 3 países demuestra su fortaleza como región. ¿Cómo aprovecharán esta oportunidad los gobiernos y las empresas para mover las economías? En esta justa mundialista, narraremos las estrategias detrás de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, porque en este juego, todos quieren darle la vuelta al marcador. Esto es Voces del Mundial de Norteamérica. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Les agradezco muchísimo. Siempre me encanta estar en compañía de parte del equipo de Bloomberg Línea. La verdad es que somos más de 35 a 40 periodistas esparcidos por toda la región de Latinoamérica, tratando de darles lo mejor de la información económica y de negocios, que por supuesto mucho de lo que ellos publican, pues también lo trasladamos al podcast para comentarlo, no solo en México, sino en todos los otros países y por qué no también el resto del mundo. Así que fue un honor poder compartir hoy. Nos vemos el próximo año para otro episodio especial. Mientras tanto, esto fue La Estrategia del Día, edición especial post Bloomberg Línea Summit. Nos vemos en 2026. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.